This Listo. conference will now be recorded. Buenos días a todos. Mi nombre es Caterine Bocanegra. Soy miembro de la Secretaría Técnica del ETSLAC y entre mis funciones está la de coordinar el servicio de asistencia técnica llamado Climate Helpdesk y también junto con Ana María Majano presente en esta reunión formamos parte del equipo que coordina la comunidad de práctica de bioenergía. En esta oportunidad vamos a presentar los resultados de la asistencia técnica brindada al Grupo Central Agrícola ubicado en Guatemala. Como representante contamos con la presencia de Cristian Colindres, gerente de inversiones y negocios. Esta asistencia fue llevada a cabo por Alfredo Erwein y Eliana Sotomayor, profesores investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias nuevamente a todos los interesados en conocer sobre esos resultados. Y antes de darle la palabra a Cristian, Ana María y yo vamos a hacer unas breves presentaciones. Le doy la palabra a Ana María. Muchas gracias, bienvenida, bienvenidos. Un gran gusto estar con ustedes en este momento. Gracias por conectarse a esta sesión. Quisiera solamente para quienes se conectan por primera vez a una actividad de la comunidad de práctica sobre bioenergía. Hay varios de los participantes que son miembros de la comunidad desde ya hace varios años, pero quería comentar que la comunidad de práctica sobre bioenergía es una iniciativa conjunta de la plataforma LETSLAC, la plataforma regional de estrategias de desarrollo resiliente y bajo en emisiones, y el grupo de trabajo sobre energía de LEDS-GP, la Alianza Global de LEDS, que es la organización global de la cual LEDSLAC forma parte y que tiene grupos de trabajo sobre temas especializados. En la comunidad de práctica reunimos a profesionales, expertos en diferentes aspectos de bioenergía que trabajan en gobiernos, en empresas privadas, en organizaciones internacionales, y tenemos pues actividades en grupo que construyen sobre y aprenden de el trabajo que se da en los países. Para pues apoyar ese trabajo que se da en los países, tenemos un rol también de facilitar asistencia técnica, como en el caso de esta, cuyos resultados vamos a presentar. También parte de nuestro trabajo es de esas asistencias técnicas y del trabajo en grupo, pues diseminar conocimiento a través de sesiones abiertas, a través de productos de conocimiento y de presentar nuestros resultados en eventos. Hasta aquí no voy a usar más láminas para no hacerla tan larga, pero precisamente quería decir que pues Catherine les va a comentar cómo es que funciona el apoyo que damos, la asistencia técnica a los miembros para avanzar en temas que contribuyen o en actividades que contribuyen al desarrollo de la bioenergía. Y este año muy especialmente tenemos un enfoque en cómo integrar la bioenergía en las políticas climáticas y energéticas de los países de la región. Entonces, bueno, dejo a Catherine para que comente cómo funciona el apoyo que damos a través del Climate Help Desk y pues que ha hecho posible, ahí solamente voy a cerrar, que una de las cosas que tratamos de hacer es que el apoyo del Climate Help Desk se dé también por parte de expertos, expertas de nuestra red en la región. Entonces, pues en este caso, pues también se hizo una coordinación a través de una de nuestras organizaciones que participan en la comunidad de práctica para hacer el contacto con la Universidad Austral de Chile. Así que muchísimas gracias y Catherine, te dejo con la presentación del Climate Help Desk. Gracias, Ana María, por esa introducción. Bueno,
voy a tratar de ser breve para ir de lleno a lo que nos atañe. El Climate Helpdesk es un servicio conjunto de dos iniciativas, LEDGP y PATPA, y es manejado desde la GIZ. Es una asistencia técnica personalizada, gratuita y bajo demanda para brindar apoyo en el diseño e implementación de NDCs y de estrategias de desarrollo y bajas emisiones a largo plazo, y también a sistemas nacionales de transparencia. Los ejemplos de apoyo que nosotros proponemos en general es un poco la orientación experta y revisión técnica de políticas, planes y programas relacionados con cambio climático, estudios, análisis, informes, desarrollo de herramientas, documentos orientativos, un enfoque para movilizar inversiones públicas y privadas para la implementación de las LEDs y de las NDCs, y por ejemplo preparación también de BURS, establecimiento de sistemas sostenibles de MRV, preparación para los requisitos de informes climáticos bajo la Convención Marco. Entre las asistencias, bueno, ahora me gustaría comentarles sobre las asistencias vigentes y pasadas para que se hagan una idea del tipo de soporte que estamos brindando. Por ejemplo, tenemos este pedido desde México y de Guatemala para replicar una herramienta que se desarrolló en Argentina, que permite analizar la contribución de las medidas de economía circular en empresas a las metas climáticas en la Agenda 2030 en Argentina. También tenemos esta solicitud, esta asistencia que se está llevando a cabo para Asobiogás, la Asociación Costarricense de Biogás en Costa Rica, que busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades de Asobiogás para participar de manera efectiva en discusiones de políticas públicas y formular propuestas para proyectos para acceder a recursos de cooperación a nivel nacional e internacional. Esta asistencia, por ejemplo, se está implementando desde hemos contratado a GFLAC para que desarrolle esta asistencia. Por otro lado, también estamos apoyando a la actualización de la NDC de transporte en Argentina. Esta asistencia técnica busca la revisión, está desarrollando la revisión del Plan Sectorial Nacional de Transporte de la NDC, y el objetivo es revisar y fortalecer este plan sectorial, incluyendo una revisión de las medidas e inclusión de actividades para contribuir a abordar el COVID-19. Por otro lado, también tenemos esta asistencia que estamos brindando al Ministerio de Energía y Minas de Colombia, y el objetivo de esta asistencia es desarrollar una hoja de ruta para la NAMA de biogás y mapear los municipios adecuados para la implementación de proyectos piloto de biogás. Y por último tenemos esta asistencia, contamos con esta asistencia que ya fue cerrada, que brindamos a un gobierno regional de Colombia, Nariño, que consistía en la revisión técnica del Plan de Cambio Climático de Nariño y recomendación a la parte de adaptación. Y un factor de éxito en esa asistencia técnica es que este plan ya fue aprobado por el gobierno central. Y bueno, cabe resaltar que estos son solamente ejemplos de solicitudes que hemos ido recibiendo en el transcurso del año, y que si están interesados en hacer alguna solicitud, las personas que están conectadas en este momento pueden escribirme un correo directamente a mí, ahí estoy dejando mis datos, o contactar directamente a la persona que coordina este servicio de asistencia técnica a nivel global, que el correo formal está ahí, ¿no? El climatehelpdesk@giz.de. Y eso sería todo por mi parte. Le doy la palabra a Cristian Colindres, gerente de inversiones y negocios. Él nos contará sobre cuál era la necesidad que presentaba Grupo Central Agrícola, la necesidad técnica que tenían y por qué esto era importante para ellos. Muchas gracias. Catherine, muchas gracias por la introducción. Bueno, básicamente, para contarles un poquito, nosotros, la necesidad técnica era poder validar dos grandes interrogantes. Una era qué tipo de qué proceso, qué valor agregado le queríamos dar a los subproductos de una planta de biogás. Y la segunda correspondía a qué tecnología pudiese adaptar de mejor manera para poder darle valor agregado a esto. ¿Por qué andábamos buscando esta investigación? Era porque estábamos buscando nuevas fuentes de ingresos para nuestra planta de biogás y poder diversificar el riesgo que pudiese existir por un problema de inhibición o por un problema. Es tratar de tener
un abanico más de ingresos para que el proyecto sea un poco más resiliente económicamente, financieramente y técnicamente contra cualquier cosa que pudiese pasar en el futuro. Entonces, contar con otra línea de ingresos nos hacía sentido y conversamos con Ana María en su momento para que nos pudiesen apoyar en validar la información previa que nosotros trabajamos con respecto a 3 alternativas de tecnología, 2 vías de cómo valorizar los subproductos. Entonces, de esa manera requerimos el apoyo y en su momento estuvimos trabajando con Alfredo. Agradezco a Alfredo y a Eliana por su apoyo y por darnos de su punto de vista, otro tercer punto de vista que es importante para nosotros, porque a veces uno se enmarca en un cuadro y no mira, no piensa fuera de la caja. Entonces la idea es eso, que alguien nos diera una tercera opinión y nos diera un punto de vista totalmente diferente que nosotros habíamos visto. Entonces, muchas gracias y Alfredo les contará y Diana los resultados y las recomendaciones que nos hicieron a esas 2 grandes interrogantes. Muchas gracias, Cristian. De nada. Cristian, quisiera comentar y pedirle a usted también, porque nos acompañan algunas personas que no han estado en sesiones anteriores de la comunidad de práctica. Entonces, yo quisiera comentar que Grupo Central Agrícola es una empresa guatemalteca que produce biogás como parte de su cadena de valor y genera electricidad a partir de ese biogás y tiene un contrato con una distribuidora. Tienen una planta de 1 megawatt y en este caso ellos ya habían hecho análisis técnicos y económicos y lo que requerían era una validación. Y quisiera explicar, tal vez Cristian puede comentar un poco más sobre la empresa para conocimiento de quienes están aquí, pero lo que quisiera comentar es que en este caso, si bien el apoyo del Climate Help Desk es generalmente para instituciones de gobierno o ONGs, en este caso el apoyo se dio a la empresa que ha sido miembro de la comunidad práctica desde hace varios años y que además ha compartido en todo momento, y por ahí hay un caso escrito y publicado también, elementos relacionados con su modelo de negocio, temas técnicos, temas pues de cómo funciona su negocio y también había el compromiso de la empresa de compartir los resultados del estudio, ¿verdad? Entonces, por esta razón se dio el apoyo, como ya vieron en la presentación que hizo Catherine, también el apoyo del Climate Help Desk está encaminado a dar asistencias que puedan movilizar inversiones hacia un desarrollo más resiliente y bajo en emisiones y parte también del compromiso de compartir resultados es esta reunión. Entonces, Cristian, no sé si quiere antes o si Alfredo lo va a mencionar, porque sería muy bueno para quienes no están familiarizados con la empresa, si usted puede comentar un poco al respecto. Bueno, básicamente nosotros somos un grupo de abastecimiento agropecuario. Básicamente hacemos suministro de insumos y hacemos logística, hacemos distribución de alimento balanceado, pero también tenemos una granja avícola dentro de nuestra cadena de valor y en su momento teníamos cómo manejar los desechos y al final estuvimos evaluando el tema del biogás y fue una tecnología que nos fuimos por eso. Estuvimos buscando maneras de cómo hacer más resiliente y más en el largo plazo sostenible el proyecto y por eso que buscamos un contrato de suministro, como lo había indicado Ana María, y ahora estamos buscando otras maneras de cómo darle valor agregado
al modelo de negocio. Hacemos la pequeña recolección de desechos de 2 o 3 granjas vecinas, en las cuales llegamos a un acuerdo en un fee de recolección. Y está el negocio de la energía renovable con el biogás, y ahora estamos tratando de poder agregar esta nueva línea de negocio al modelo para poder diversificar sus fuentes de ingreso. Básicamente, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Y bueno, ahora vamos a pasar a escuchar y ver la presentación de Alfredo. No sé si me pueden ver ahí. Adelante. Sí. Y voy a bajar esto. Denme un segundito. Tengo una ventanita aquí del meeting. No manejo tanto. Ya. Bueno, asumo que estamos todos en mañana. Todavía nosotros en Chile ya nos estamos acercando al mediodía. Así que buenos días a todos y todas. Bueno, a nombre de nuestro equipo, conformado por Eliana Sotomayor, hay otros expertos que también participaron, como el profesor Dante Pinochet, y quien les habla, Alfredo Elbain, la bienvenida. Voy a saltarme las introducciones más largas porque creo que ya más o menos hay un contexto, y voy a ir directamente a lo que se nos pide, que es básicamente este análisis técnico-económico de las alternativas de gestión del digestato para valorización en términos de fertilizante. Ups. Vamos a ver cómo anda la cosa. Ya. Ahí lo que les muestro es un índice del documento, no quiero enredarlos con demasiadas palabras, pero básicamente están justamente las dos preguntas que mencionaba Cristian. No sé si pueden ver mi cursor. Sí, lo vemos. Perfecto. Sí. Entonces, básicamente la pregunta es una pregunta por el formato de los fertilizantes, ¿sí? De manera de aumentar su valor agregado y su comercialización. Y por otro lado, el tema de las tecnologías ofrecidas. ¿Sí? En términos de los fertilizantes, lo que nosotros vimos fue en general ventajas y desventajas de los distintos eventuales formatos en que se puede vender finalmente el digestato, porque aquí la gran base es qué hacer con la fase sólida del digestato, es decir, de la separación de fases, el sólido que queda, y que eventualmente se conoce después como enmienda, y luego del punto de vista técnico se analiza un punto de vista económico, luego también vemos no solamente la formulación, sino que el formato físico, eso es granulación o pellet. Y respecto a las tecnologías, más o menos lo mismo. Tenemos 3 paquetes tecnológicos o ofertas de distintas empresas tecnológicas, y nosotros nos basamos en criterios primero técnicos, en términos de eficiencia técnica, eso es eficiencia energética, y eficiencia también en la gestión de los recursos, en este caso de los nutrientes, que es el gran valor del digestato. ¿Sí? Y luego de eso también hicimos un análisis económico de las opciones para finalmente hacer una selección de acuerdo a un criterio sistémico a través del uso de métodos de evaluación multicriterio. Este es el gran panorama que nosotros pudimos llegar a entender. Tenemos gallinaza y cerdaza, ¿cierto? Y de ahí, con algunos otros ingredientes, Kingrass, tenemos un insumo
un sustrato para la generación de biogás, ¿sí? Y de eso obtenemos básicamente el biogás, ¿sí? Digestato sólido y digestato líquido. Es decir, el digestato se separa en fases, ¿ah? Más o menos un 95% de agua tiene la fase líquida y un 75% de agua tiene la fase sólida. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿cuál es el proceso para que esta fase sólida se seque y en qué formato? Y finalmente, además, ¿cuál es la manera de vender ese formato en términos de su formulación? ¿Conviene venderlo solo como enmienda, tal cual como sale y luego de un proceso de secado? ¿O combinado con fertilizantes minerales de manera de mejorar su formulación? Lo que se nos proponía era que el 90% del fertilizante fuera en una combinación fertilizante órgano-mineral, ¿sí? Principalmente para agricultores, hortaliceros, ¿sí? Cultivos, y solo un 10%, que es un mercado menor, es el mercado de lo que podrían ser la jardinería, la pequeña agricultura, en donde la enmienda va completa, sin mezcla. Entonces, lo primero son analizar las ventajas técnicas de ambos ingredientes o formulaciones, en la enmienda completa o mezclada con fertilizantes minerales. La mezcla tiene como ventajas una disponibilidad inmediata, o sea, solubilidad inmediata, y hay una mayor precisión en la dosificación de acuerdo a los requerimientos del cultivo, porque se conocen muy bien los contenidos de nutrientes de los fertilizantes minerales comerciales, ¿sí? Y por otro lado, el fertilizante viene bastante más concentrado, ¿ya? Y eso implica entonces de que es más fácil de operar y más barato de transportar. Como desventaja, puede haber contaminación de agua y suelo si es que la disponibilidad del fertilizante no se utiliza de inmediato, es decir, si no están bien acopladas las curvas de entrega del fertilizante en el suelo y de demanda de la planta por su parte. Otra desventaja desde el punto de vista ambiental es el consumo de energía. No nos olvidemos que en un cultivo convencional la energía para la síntesis de los fertilizantes artificiales, podríamos llamar, puede llegar hasta el 40% de la huella de carbono de todo el cultivo, ¿sí? También tenemos acidificación de suelo eventual, dependiendo de qué tipo de fertilizante estamos manejando. Respecto a la enmienda orgánica, a solas, a secas, primero tenemos un material que es de origen orgánico y renovable, eso es una ventaja, y también me permite esa ventaja poder venderlo como un fertilizante orgánico, es decir, para una línea de cultivos orgánicos es obviamente algo deseable. Otra cosa importante es que tiene una liberación más lenta y eso también puede ser una ventaja. El problema de la liberación siempre tiene que ver con el acoplamiento con las curvas de liberación con demanda del cultivo. Entonces, si se libera lento, pero la demanda del cultivo también es pausada en el tiempo, voy a tener una mayor eficiencia de ese fertilizante y una menor contaminación al medio ambiente. Desventajas son fuentes de patógenos, si que no se trata adecuadamente. Normalmente estos procesos de biodigestión de gran escala tienden a ser bastante más eficientes. Sí hay una gran variabilidad en el contenido. Ahora, si es que se trata de una sola empresa, eso tiende a disminuir. Ahí está el pero de que la empresa conozca bien los contenidos. Y finalmente, claro, el amonio también puede generar contaminación. Ahora, una cosa muy
muy importante o relevante es lo que le decía yo de las curvas. Y aquí nos encontramos con el gran pero de la enmienda sola. La enmienda tiene bajos contenidos de nutrientes y alta materia orgánica. Y por lo tanto, lo que sucede cuando se aplica al suelo es que de inmediato se produce lo que en Chile llamamos una hambre de nitrógeno o hambre de nutrientes, en donde los microorganismos del suelo inmovilizan rápidamente estos nutrientes para la degradación de esa materia orgánica que se ha incorporado. Y por lo tanto el cultivo no tiene los nutrientes disponibles, ¿sí? Esto es re importante de dos maneras. Primero, en términos de la curva anual, en términos de cuánto nutrientes se va a entregar a lo largo del año y también en forma inmediata. Analicemos un poquito más en detalle. Si vemos la enmienda orgánica, tenemos un fertilizante 6-4-4, es decir, sus componentes son 6% nitrógeno, 4% fósforo y 4% de potasio. ¿Ya? Esto implica que es un buen fertilizante para incrementar los niveles de fósforo, pero cuando vemos la demanda nutricional de una hortaliza, por ejemplo, en general tenemos una relación nitrógeno-fósforo de 5:1 y nitrógeno-potasio aproximadamente 1:1. Y con ello llegamos a una demanda clásica de 8:3:8 de nitrógeno, fósforo y potasio. Si consideramos que la enmienda es menos que esto, ya estamos cortos, como decimos en Chile, respecto a la cantidad de nutrientes. Pero más importante aún es si consideramos las tasas de liberalización o de liberación. En el caso del nitrógeno vamos a tener solo el 50% al primer año. Ya, esto es una curva de rendimientos decrecientes, el 50% del 50% el segundo año y así va disminuyendo, pero vamos a tener todo el nitrógeno en el suelo finalmente aproximadamente el año 7. En el caso del fósforo y el potasio, la liberación es más alta, pero no es completa. Por lo tanto, si tomamos realmente cuánto se libera el primer año, vamos a llegar a un fertilizante 3-4-4, bastante por debajo de lo que requiere el cultivo. ¿Sí? Entonces, esto de inmediato nos dice, bueno, aparentemente la adición de fertilizantes minerales que nos ayuden con la disponibilidad de nitrógeno y de potasio, sobre todo en el primer periodo, que podría ser primavera, ¿no? Donde hay una alta demanda, es bastante recomendable. Hicimos el cálculo en base a estos valores, ¿cierto? Ya a valor más optimista y más pesimista respecto a la liberación, de cuál sería un costo o un valor comercial de la enmienda, y tomando fertilizantes comerciales, su precio y la combinación más económica de ellos. Y logramos precios que van desde 120 a 170 dólares por tonelada de enmienda. Estamos hablando de una enmienda seca, con un 15% de humedad. Eso es respecto a la formulación, ¿okay? Ya nos dice, conviene, en el caso de por lo menos los productores agricultores, conviene una formulación enriquecida. Respecto al formato físico, la peletización nos parece conveniente, primero porque hay un aumento de la densidad y disminución del volumen. Esto implica entonces disminución de los costos de transporte, pero además también es bastante más fácil de manipular, ¿ya? Y en general nos permite una estandarización del producto que amplía el mercado potencial. En el caso del mercado de jardinería, esto implica entonces envases más pequeños y un producto más limpio, que es bastante importante. Y en el caso de los agricultores, me permite un peletizado una dosis más precisa, una mejor localización del producto, y esto todo en conjunto también hace que una aplicación más eficiente.
¿sí? En general, en términos de la mecanización, también se simplifica bastante con un pelletizado. Respecto ahora a las tecnologías, ¿no? Tenemos los criterios. Y los criterios fue primero tratar de ser evidentemente más eficiente con el uso de la energía y generar o optar por un proceso que sea más económico, ¿sí? Entonces, lo óptimo es tender a usar la cogeneración. La cogeneración es la producción a partir de la quema del biogás en un motor de combustión, de generación eléctrica por un lado, y a través del calor residual del proceso, lo que serían el agua del sistema de refrigeración, generar calor residual. ¿Por qué? Porque en ese sentido la cogeneración es un sistema bastante eficiente, sobrepasa el 85% de eficiencia en un sistema relativamente moderno. Y evidentemente que podemos secar los lodos, o en este caso el digestato sólido, que ya dijimos tiene un 75% de humedad, lo podemos secar con quemadores de biogás, ¿sí? El problema es que si utilizamos el gas en combustión directa, no vamos a estar generando electricidad. Y la electricidad es la fuente de energía más cara de todo el proceso. Y por otro lado hay un factor técnico bien importante, y es que si el digestato sólido se seca a través de hornos, ¿cierto? A través de llama de combustión, es bastante más difícil poder controlar las condiciones de ese secado, y ese secado puede llegar a temperaturas bastante elevadas. Esto implicaría entonces volatilización de algunos nutrientes como el nitrógeno o el azufre, por un lado, pero además eventuales reacciones químicas que inmovilicen los nutrientes que están en ese futuro pellet. Por lo tanto, el calor de cogeneración, que es con agua líquida, nunca supera los 100 grados, permite entonces un proceso bastante más controlado. Si vemos digamos, los flujos, lo que logramos nosotros reconstruir, tenemos una cierta cantidad de biogás que nos permite entonces, que nos permitiría un óptimo potencial de 2.7 megawatts de potencia eléctrica y 3.5 megawatts de energía térmica. Ahora, esto es bien interesante porque hicimos los cálculos de cuánto calor se requiere para secar el digestato y llegamos a 2.600 o 2.6 megawatts de potencia, ¿ya? Por lo tanto, nos alcanza el calor de cogeneración, y entonces nuestro criterio es hay que usar el calor de cogeneración, ¿ya? Y esto lo digo porque ya se los voy a mostrar, hay algunas tecnologías que proponían usar el calor directo de la combustión del biogás. Y finalmente logramos llegar a una potencia de operación de la planta. Yo creo que esto es solamente asumiendo algunos de los, probablemente la mayoría de los motores en funcionamiento, que es alrededor de 263 kilowatts. Probablemente la planta va a consumir bastante más con todos los otros artefactos eléctricos, pero normalmente no están todos los motores funcionando. Y por lo tanto, esto nos da un excedente eléctrico muy importante. Y de hecho, cuando hicimos la valoración económica, nos fijamos escenarios desde el más pesimista, o más absurdo, por así decirlo, al más conveniente. El más pesimista sería comprar toda la energía como energía eléctrica, que es la más cara, es decir, el calor y la electricidad como energía eléctrica. Con eso llegamos a un costo de más o menos 4 millones de dólares. Pero si ya usamos el biogás como combustión para generar la energía técnica, ese costo baja mucho. Ahora, si utilizamos el calor de cogeneración más la electricidad producida en el proceso, llegamos a través de la venta de excedentes de electricidad a sobrepasar el millón de dólares en ganancia, en base a los datos que nosotros tuvimos. Ahora, respecto a la eficiencia en la recuperación de nutrientes,
a nosotros nos llamó la atención, o sea, un poquito por fijación de nuestras propias líneas de investigación, nos llama la atención el cómo poder mejorar la eficiencia de nutrientes que normalmente no se aprovechan. En este caso, tengo, por ejemplo, el tema de cuánto se pierde en la fase líquida, cuántos nutrientes se pierden en el biol, como se llama. Y aquí pueden ver hay varios autores, si se fijan las cantidades en términos de nitrógeno, fósforo y potasio, son más o menos conocidas y estables. Este es un índice de cuánto nutriente tiene la fase líquida en función de la fase sólida. Les pongo un ejemplo. Si la relación es 1, quiere decir que más o menos la misma cantidad de potasio está en la fase líquida como en la fase sólida. Por lo tanto, si botamos la fase líquida, estamos botando la mitad del potasio, ¿ya? En general, los valores andan como en el como en 40% del nitrógeno. El fósforo no tiende a quedarse en la fase sólida, por tanto, harto menos, alrededor de un 25%, ¿sí? Y en el potasio un 50% se estaría perdiendo por la fase líquida. Tomando los diversos análisis, porque aquí hay bastante variabilidad respecto a las épocas y donde se toman los análisis, y bueno, llegamos desde el más pesimista, es decir, al mayor contenido de nutrientes en la fase líquida, a pérdidas de esos valores. Estamos hablando de 600 toneladas de nitrógeno al año, ¿sí? Valorizando en términos de fertilizantes comerciales, eso tiene un valor de 1.2 millones de dólares, es muchísimo. Obviamente que bueno, no existe ningún proceso que logre captar todo eso, pero sí hay procesos que logran recuperar una buena parte. En el caso más pesimista, en base a los análisis, llegamos a $300.000. Por lo tanto, es una cantidad que no es poco relevante. Pero lo más importante es el tema ambiental, ¿sí? Aparte de la huella de carbono de perder fertilizantes, ¿cierto? Está el hecho de que la eliminación de los nutrientes a los ecosistemas, de la eutrificación y otros procesos, generan importantes problemas ambientales. Se considera que el desequilibrio de los ciclos de nitrógeno y fósforo están dentro de los límites planetarios que en este momento están más excedidos. Y como si fuera poco, la mayor cantidad de los nutrientes que utilizamos en agricultura se obtienen de fuentes fósiles, es decir, el nitrógeno se puede utilizar, se puede sintetizar desde la atmósfera, pero el resto normalmente se obtienen de fuentes minerales, que son minería, y por lo tanto no son recursos renovables. En el caso del fósforo, que es trascendental como macronutriente, hay consenso, la mayoría de los autores proyectan alrededor de finales de este siglo, 2080, digamos, el fin de la disponibilidad de fuentes minerales para el fósforo. Entonces, obviamente que hay una urgencia por el reciclaje, y en ese sentido yo celebro la actitud de la empresa de no solamente generar nuevos productos, sino que de mejorar sus eficiencias ambientales. Las tres empresas le vamos a llamar empresas A, B y C, ¿cierto? Se diferencian, las dos primeras tienen un sistema de secado por cintas, una con plato y otro con placas o cintas perforadas, pero esos sistemas me permiten entonces, a través de intercambiadores de calor, secar con el calor residual de la cogeneración. En el caso de la tercera empresa, lo que propone es un sistema de secado por combustión, es decir, un horno secador, ¿ya? Por lo tanto, en términos técnicos y de eficiencia ambiental y economía de la energía, la empresa C, como pueden ver, bastante inferior. Y en relación a las dos primeras, la segunda empresa presenta un sistema de recuperación de nutrientes de la fase líquida.
¿ya? Y eso obviamente que la hace bastante interesante. Aquí lo que hicimos fue una categorización, en algunos casos más cualitativa, pero finalmente llegamos a índices de performance técnico-ambiental, en donde la segunda empresa logra un mejor resultado, ¿sí? No obstante, al hacer un análisis económico, utilizamos tres parámetros, el TIR, el VAN y la PRI, ¿sí? Tasa interna de retorno, valor actual neto y PRI es en este minuto periodo de retorno a la inversión. Y eso lo utilizamos con dos escenarios. Un escenario más optimista respecto a las ventas, que se va a vender un 20% anual, y un escenario más pesimista. Y llegamos a estas tasas. Lo que ustedes pueden observar es que en general la empresa A tiende a tener parámetros económicos mejores, ¿sí? Esto es re importante porque lo que nosotros consideramos fueron costos de inversión y costos de operación. Hay empresas que son más baratas de comprar, pero más caras de operar, ¿sí? En cualquier caso, entonces, los valores económicos nos indican que la segunda alternativa es la primera, la empresa A, es la más rentable económicamente. No obstante, el tema es, bueno, ¿y cómo decido? Entonces, hay unas que son mejores ambientalmente, otras que son mejores técnicamente en términos de eficiencia de recursos, y otras que son mejores en términos económicos. Y para eso, como les decía, usamos un software de evaluación multicriterio, en donde me permite ponderar distintas temáticas o disciplinas, ¿sí? Que normalmente no se pueden comparar. Y al hacer esa comparación, ya que la diferencia económica entre la primera y la segunda empresa no era tanto, lo que nos da el sistema es de que la alternativa más apropiada, es decir, que optimiza en términos ambientales, técnicos y económicos, los resultados sería la empresa B. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver incluso aquí los resultados en términos de cada una de las valorizaciones. ¿Sí? Técnico-ambiental es la primera, este color, y luego está la TIR, el VAN y el PRI. Por cierto que la tercera empresa, la empresa C, tiene peores rendimientos económicos, ambientales y técnicos. Entonces, cerrando, las conclusiones son que la enmienda en general tiene bajos contenidos, ¿sí? Y baja tasa de liberación, ¿sí? El nitrógeno puede presentar una disponibilidad del 50% el primer año. El peletizado es una buena opción, por tanto hay una disminución del volumen y por lo tanto mayor economía del transporte, pero al mismo tiempo concentración, homogeneidad, facilidad y precisión en su aplicación. Esto es especialmente importante si vamos a trabajar con una mezcla de fertilizante organomineral, en donde el mismo proceso de peletizado nos ayuda a homogeneizar la mezcla. En cualquier caso, la enmienda sola es útil, pero como un starter, es decir, se puede considerar un fertilizante bueno para incrementar los niveles de fósforo, pero no como un fertilizante de mantención. En ese caso, para el caso de los hortaliceros, de los agricultores, la mezcla organomineral es una buena alternativa por sus contenidos y sus disponibilidades, ¿sí? Y respecto a las alternativas tecnológicas, bueno, consideramos eficiencia energética, huella de carbono y recuperación de nutrientes desde el punto de vista técnico-ambiental. Y en este caso la empresa B es la que mejor se comporta. Desde el punto de vista económico, como dije, la empresa A, y en una ponderación multicriterio, el sistema nos arroja la empresa B. Eso sería, y ahora abierto a las consultas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alfredo, por la presentación. Para quienes se nos unieron, solamente quisiera hacer un resumen. Alfredo y Eliana, que son miembros de la Facultad de Investigación de la Universidad Austral de Chile, estaban presentando el apoyo que han dado como contratados por el Climate Help Desk a la empresa Grupo Central Agrícola de Guatemala, que tiene una producción de biogás a partir de sus residuos orgánicos y que estaba evaluando las alternativas de 3 empresas que les han ofrecido tecnologías para poder utilizar el digestato y comercializarlo, como se estaba explicando, como fertilizante. Entonces, pues quisiera saber si hay preguntas y dejar a Catherine que modere la parte de preguntas y respuestas. Catherine, por favor. Carolina. Gracias, Ana María. Sí, ahí veo una pregunta de Carolina. Tiene una pregunta respecto al tema de la comercialización. ¿Cómo se ve la oportunidad para colocar el producto en el mercado? Creo que esa pregunta va dirigida principalmente a Cristian. Sí, bueno, para comentarlo. Bueno, nosotros cuando hicimos qué producto queríamos hacer, evaluamos productos sustitutos en el mercado y ya hay muchos que son muy similares, que están trabajando y encontramos que existe un nicho de mercado en el cual se puede colocar. Evaluamos alrededor, en Guatemala, ya los agricultores tienen por cultura agregar materia orgánica a sus cultivos, principalmente aquellos que trabajan vegetales para exportación, los que son vegetales, ¿cómo que le dicen esos? Alberja china, trabajan algunas mini zanahorias, todo este tema de hortalizas y ya tienen esta cultura de agregar materia orgánica en cada ciclo de producción. Entonces sí existe incluso hicimos un análisis para determinar la demanda y si la demanda era, no recuerdo el dato, pero era muy interesante el volumen. Nosotros estaríamos produciendo tal vez entre el 4 y el 5% de la demanda aparente que tendría este cultivo, que tendría este producto. Y que actualmente hay otros productos que se comercializan. Normalmente se comercializa mucha gallinaza como fermentada o con un proceso de aeróbico creo que lo están haciendo y este es el biodol podría ser un producto sustituto de esos con una fuerte cantidad de microorganismos o micronutrientes que no tiene la gallinaza como tal. Ok, Cristian, gracias. Carolina también nos consulta cuál sería el precio final por tonelada. No sé si eso es una información que podrías compartir. Por lo menos sí. Sí. Estaba en un rango entre 100 y 125 dólares, ¿verdad? La tonelada. Uh-huh. Si no me equivoco. Claro, ese es Bueno, el valor que nosotros calculamos en función de, digamos, de la liberación que se considere, ¿no? Y creo que no ok. está muy fuera de mercado ese valor, porque ese es el valor que se está comercializando en Guatemala. Las materias orgánicas, pues. Ajá. Ok. Ya Carolina, te invito, perdón que te interrumpí, Cristian. Carolina, te invito a abrir tu micrófono si quieres porque
en realidad no somos muchos conectados y por eso también preferimos hacer esta sesión en este espacio de GoToMeeting para poder abrir los micrófonos y ya ese espacio aprovecharlo para tener más que nada una conversación. Entonces, si quieres, puedes intervenir. Ah, sí, bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Las preguntas van más que todo por el interés, ¿verdad?, del tema del digestato a nivel nacional. Es un producto que se ha podido comercializar muy poco. En la mayoría de los proyectos más bien es un costo el tratar este material y darle una disposición final adecuada. Una de las dudas que me queda, entonces, bueno, ya las primeras, muchas gracias por contestarlas. Entonces, sí, ya vemos que es una relación parecida a lo que hay en precios de lo que estarían optando para poder comercializar su digestato. Y la que me queda principalmente es cuántos kilos de pellets o cuántas toneladas de pellets logran tratar por cada metro cúbico de digestato procesado. Sabemos que la relación ronda entre unos 7 o 8 es el porcentaje de sólidos que se encuentra en el digestato. Entonces, para el proceso de secado y comprimido de estos sólidos y estos nutrientes, también igual no se va a terminar la fase líquida, o sea, siempre vamos a tener fase sólida y fase líquida. Entonces, ¿qué porcentaje o qué cantidad podríamos hablar de toneladas de pellets contra metro cúbico de digestato procesado? Y en el caso de la fracción líquida que se tiene que disponer, ¿qué han pensado que se puede hacer? Igual como fertilizante localizado, digamos, para agregarlo como un fertirriego, para el Kingras o para otro proceso al interno de central agrícola, o disponerlo en lagunas para tratarlo y verter a río. Gracias, Carolina, por tu pregunta. Cristian, Alfredo, ¿alguno de ustedes podría, por favor, responderla? Sí, yo sí te escuché bien, Carolina. Sí, la verdad es que, siendo sincero, la pregunta tenía varios ámbitos, entonces no sé si podría especificar un poquito más. Si es que estamos hablando de la parte ingenieril, puede explicitar un poquito más la pregunta. Hola a todos. Hola Alfredo, aquí habla Eliana. Quería, quizás pienso que esta pregunta de Carolina la podemos ver en el diagrama que estaba al principio de la presentación. A lo mejor entendí que se refiere un poco a eso, a la cantidad de digestato que sale, que entra al secado y finalmente se distribuye a los minoristas y a los grandes productores. Ahí hay unas cifras que yo creo que eso le puede aclarar un poco la duda de Carolina. Sí, ahí se ve la presentación. Entonces, en ese diagrama se ve la cantidad de digestato que sale de la planta, la cantidad de digestato líquido, de digestato sólido, ¿verdad? Y ahí se ven las cantidades en toneladas al año. En el B2B, que es a los productores grandes, ahí se ve que son 3.900 toneladas de pellet que se producen, pero eso es combinado con el fertilizante mineral. Así que eso, ahí yo creo que por ahí va un poco la respuesta a Carolina. Claro, ahora yo no sé si tú estabas preguntando por finalmente por cada tonelada de digestato sólido, ¿cuánto digestato total hay? ¿Va por ahí la pregunta? Sí, exacto, sin el factor mineral, es solo cuánto digestato entra, cuánto sólido sale.
En pellets, porque sabemos que la humedad del pellet va a ser de menos del 12%, no sé qué humedad tampoco están manejando, pero eventualmente cuando buscamos una humedad tan baja vamos a tener eh, menos rendimiento. Es Sí. un 7%, Carolina. Yo tengo aquí el diagrama, si querés, si les puedo compartir, y ahí se los muestro. No, yo sí no puedo compartir pantalla, pero es en otro Catherine, ¿le diagrama. puedes dar a Cristian para Sí, que sí, lo acabo de hacerlo. Acá está. Mira, Carolina, solo para explicarte acá. Pasa un separador de sólidos. El separador de sólidos te da 45 toneladas día, con un 25% de sólidos totales. Y esto, vamos a ver, perdón. No sé si ya estoy proyectando, ya, ¿verdad? Sí. Sí, y esto llega a la unidad de secado a un por ciento, y eso lo daría, si vos haces la relación, que sería, es un 7%, un 7.2% del digestato ya como sale de la planta, y ya terminaría seco antes de ir al peletizado, pues. Y creo que ahí habría otra pérdida más, entonces la relación debería andar en como un 6-5% de lo que ingresa como digestato y como saldría en pellets. Aquí hablamos Ok. de un 5%. Ah, bueno. Gracias. Gracias, Cristian, por tu explicación. Observo también un par de preguntas y estamos un poco sobre la hora, pero Lidia, ¿te gustaría hacer tu pregunta, por favor? Te invito a abrir tu micrófono. ¿Dónde puedo dejar de compartir? Yo ahorita la voy, espérame. Livia puede abrir su micrófono. Livia. Ok, ya. Sí. Adelante. Hola. Sí, gracias, muy amable. Sí, la pregunta mía pues es muy básica porque apenas estoy empezando a escuchar este tipo de información. Sí, quisiera saber es en el tema de las hortalizas y lo que son los tubérculos. Quisiera saber si estos sustratos aplicados directamente a, a estos procesos productivos, si no producen directamente patógenos a la hora del consumo humano. Es como es una de las preguntas. Qué pena. Livia, bueno, es una súper buena pregunta. En general, claro, mientras más se parezca el residuo a los humanos, mayor eventual contaminación con patógenos tiene, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, usar una cama de cerdos directamente, eventualmente va a tener problemas más importantes. Pero tienes que considerar que en este caso el residuo animal ha pasado por un biodigestor. El biodigestor no esteriliza la materia orgánica, pero sí hay una desinfección, es decir, hay una disminución muy importante, 99,9% de los patógenos, de algunos patógenos, y en general no se puede considerar un residuo inocuo, pero está muy cercano a eso. Si a eso le agregamos un proceso de peletizado, en donde se ha secado ese lodo y luego se ha aumentado la temperatura, el proceso de peletizado normalmente es a mayor temperatura, y obviamente se ha disminuido la humedad a un nivel muy bajo, inferior al 15%, tenemos entonces un producto que es muy seguro y que eventualmente, o sea, el problema va a ser la manipulación de eso,
pero en general no es un producto que se considere peligroso, ni mucho menos, ¿sí? Yo no sé cómo es la normativa en Guatemala, pero en Chile eso se compararía a lo que podría ser un compost de residuos agrícolas, ¿ya? Y el compost de residuos agrícolas no tiene restricciones legales, ¿no? Ok, en Colombia tampoco. Y en base a eso también la otra pregunta que hice más abajito era que si dentro de los procesos, pues ustedes han tenido, y me imagino que sí, procesos de secado solar previos a la pelletización del compuesto. En general, los dos procesos van de la mano, porque cuando tú haces el pellet, en general el vapor ayuda en el proceso de agregación. La solubilidad de los azúcares también ayuda en el proceso de agregación. Entonces, normalmente el proceso es simultáneo, es decir, se está secando, aumenta la temperatura y cuando no se ha secado demasiado, se genera el pellet a una temperatura alta, no demasiado, como les decía, no, alrededor de los 100 grados. Y entonces el mismo calor del pellet termina el secado del pellet, pero termina un pellet bien agregado y bien comprimido. El agua también, el mismo vapor de agua, funciona como una especie de lubricante que permite una mayor compactación de la materia orgánica y por lo tanto los dos procesos van de la mano, no es que tú seques primero y después peletices, ¿ah? Obviamente que no se puede peletizar si está húmedo, o sea, obviamente que el peletizado va al final del proceso de secado. Ok, y en este proceso de pelletizado, ¿hay algún residuo líquido que quede después? O sea, como el mismo vapor o algo así, y que se pueda reutilizar también, porque me imagino que debe tener algunos componentes favorables al